El guía. Durante el viaje mis pensamientos no fueron agradables. El dinero perdido era bastante considerable en aquel tiempo. No podía dejar de reconocer que mi comportamiento en la hostería de Simbiesk fue estúpido y me sentía culpable ante Sabelich. Todo esto me atormentaba. El viejo iba sentado en el pescante volviéndome la espalda, callado, suspirando de vez en cuando. Quería hacer las paces con él cuanto antes, pero no sabía cómo empezar. Al fin le dije: ya está bien, Sabelich, hagamos las paces. Ya sé que tengo la culpa. Ayer me porté mal y te ofendí sin razón. Te prometo que en adelante seré más sensato y te obedeceré. No te enfades, hagamos las paces. Ay, Piotr Andreyevich, respondió con un hondo suspiro. Estoy enfadado conmigo mismo, yo tengo la culpa de todo. ¿Qué iba a hacer? El diablo me confundió, se me ocurrió ir a casa de la mujer del sacristán a ver a mi comadre. Por algo dicen, en casa de la comadre, como en la cárcel, ¡qué desgracia! '¿Qué dirán los señores? ¿Qué dirán, cuando sepan que el niño se ha dado a la bebida y al juego? Para consolar al pobre Sabelich, le di palabra de no volver a disponer de mi dinero sin su permiso. Poco a poco se fue calmando, aunque de tarde en tarde gruñía moviendo la cabeza. 100 rublos. Se dice pronto. Me acercaba al lugar de mi destino. A mi alrededor se extendían sombríos desiertos surcados por montes y barrancos. Todo estaba cubierto de nieve. Se ponía el sol. Nuestra kibitka avanzaba por un camino estrecho, o más bien por unas huellas que habían dejado los trineos de los campesinos.
De pronto el cochero se puso a mirar a un lado y por fin, quitándose el gorro, se volvió hacia mí y dijo: «Señor, ¿no quiere que volvamos?» «¿Y eso por qué?» «El tiempo está revuelto, se está levantando viento, mire qué remolino hace la nieve». «Eso no es nada. ¿No ve lo que hay allí?» El cochero señaló con el látigo hacia el este. «Azul». «No veo nada más que la estepa blanca y el cielo azul». «Más allá, mire esa nube». Efectivamente, en el límite mismo del horizonte vi un punto blanco que había tornado por un monte lejano. El cochero me explicó que la nubecilla presagiaba una gran tormenta. Ya había oído hablar de las tormentas de aquellas tierras y sabía que a veces la nieve dejaba sepultadas a caravanas enteras. Sabelich, de acuerdo con el cochero, insistía en que volviéramos. Pero el viento no me pareció fuerte, esperaba llegar a tiempo a la próxima estación y mandé al cochero que acelera la marcha. El cochero puso los caballos a galope, pero no dejaba de mirar al este. Los caballos iban a buena marcha. Entretanto, el viento iba siendo más fuerte por momentos. La nubecilla se había convertido en una nube blanca que se levantaba lentamente y crecía hasta cubrir poco a poco todo el cielo. Empezó a caer una nieve menuda, y de repente cayeron grandes copos. Aullaba el viento, había empezado la tormenta. En un instante, el cielo se juntó con el mar de nieve. Todo desapareció. «Señor», gritó el cochero, «estamos perdidos». La tormenta. Me asomé a la ventanilla de la kibitka, todo era oscuridad y remolinos. El viento aullaba con una expresión tan feroz que parecía un ser vivo, la nieve nos cubría a Sabelich y a mí, los caballos se pusieron al paso y luego se pararon.
¿Por qué no sigues, Zion? Pregunté impaciente al cochero. ¿Y para qué quiere que siga? Respondió bajando del pescante. No sé ni dónde estamos, no hay camino, todo está oscuro. Me puse a reñirle, pero Sabelich le defendió. Todo ha sido por no hacernos caso, decía malhumorado. Ya estaba en la posada, habrías tomado té y dormido hasta mañana, la tormenta se habría calmado y podríamos seguir adelante. ¿Qué prisa tenemos? Ni que fuéramos a una boda. Sabelich tenía razón. No había nada que hacer. La nieve caía sin parar. Junto a la Kivitka había ya un montón. Los caballos estaban con las cabezas gachas, estremeciéndose de vez en cuando. El cochero daba vueltas alrededor de la Kivitka, arreglando los arneses por hacer algo. Sabelich gruñía, y yo miraba a todas partes tratando de descubrir alguna señal de vivienda o de camino, pero no veía más que el torbellino turbio de la nevasca. Oye, cochero, grité. ¿Qué es eso negro que se ve por allí? El cochero escudriñó el horizonte. Dios lo sabrá, señor, dijo sentándose en su sitio, no parece un carro, pero tampoco es un árbol, y creo que se mueve. Debe de ser un lobo o un hombre. Mandé que nos acercáramos al extraño objeto, que inmediatamente empezó a avanzar hacia nosotros. Al cabo de 2 minutos nos encontramos con un hombre. Buen hombre, le gritó el cochero. ¿Sabes dónde está el camino? El camino está aquí mismo, contestó el viajero. Estoy pisando algo firme, pero, ¿de qué nos sirve? Escúchame, le dije, ¿conoces bien esta región? ¿Serías capaz de llevarnos a algún sitio donde pudiéramos pasar la noche?
La región la conozco, contestó el hombre. Gracias a Dios, la he recorrido de arriba abajo muchas veces. Pero ya ves el tiempo que hace, justo para perdernos. Más vale quedarse aquí y esperar, a lo mejor se calma la tormenta y se despeja el cielo, y entonces podremos encontrar el camino por las estrellas. Su tranquilidad me animó. Ya estaba decidido a encomendarme a Dios, a pasar la noche en medio de la estepa, cuando el hombre subió ágilmente al pescante y dijo al cochero: gracias a Dios, tenemos cerca una vivienda, tuerce a la derecha y sigue adelante. ¿Por qué tengo que torcer a la derecha?, preguntó malhumorado el cochero. ¿Dónde ves el camino? Como los caballos no son tuyos, arrea sin miedo. Me pareció que el cochero tenía razón. Realmente, dije, ¿por qué crees que hay una casa cerca? Porque el viento viene de allí, contestó el viajero, y trae olor a humo. Esto quiere decir que hay cerca una aldea. Me quedé asombrado de su sagacidad y de la finura de su olfato. Mandé al cochero que se pusiera en marcha. Los caballos avanzaban con dificultad por la nieve profunda. La kibitka se movía lentamente, tan pronto subía un montículo como descendía una hondonada, balanceándose de un lado a otro. Parecía el movimiento de un barco sobre un mar revuelto. Sabelich suspiraba, empujándome a cada instante. Bajé la cortina, me arropé en mi abrigo de pieles y me dormí, arrullado por el canto de la tormenta y el vaivén de la kibitka. Tuve un sueño que nunca pude olvidar y en el que hasta ahora veo algo profético, cuando comparo con él las extrañas circunstancias de mi vida. El lector me perdonará, porque seguramente sabe por experiencia que es muy propio del hombre entregarse a la superstición por mucho desprecio que tenga a los prejuicios.
Me encontraba en aquel estado de ánimo en que la realidad, cediendo el paso al ensueño, se funde con él en las vagas imágenes del duermevela. Me parecía que la tempestad seguía con la misma furia y nosotros estábamos todavía dando vueltas por el desierto de nieve. De pronto vi una puerta y entré en el patio grande de nuestra casa. Mi primer pensamiento fue el temor de que mi padre se enfadara conmigo por mi regreso involuntario al redil familiar y lo tomara por una desobediencia intencionada. Salí intranquilo de la kibitka y vi a mi madre, que me recibía en la puerta con una expresión muy afligida. Habla bajo, me dice. Tu padre está moribundo y quiere despedirse de ti. Sobrecogido por el miedo, la sigo al dormitorio. Veo que la habitación está débilmente iluminada y que junto a la cama hay gente con expresión triste. Me acerco a la cama sin hacer ruido. Mi madre levanta la cortina y dice: Andrei Petrovich. Ha llegado Petrusa, ha vuelto al enterarse de tu enfermedad, dale tu bendición. Me arrodillé y levanté los ojos hacia el enfermo. Entonces, en lugar de mi padre, vi que en la cama estaba un musik con barba negra que me miraba alegremente. Me volví desconcertado hacia mi madre diciéndole: ¿Qué significa esto? Este no es mi padre. ¿Por qué voy a pedir la bendición de un muso? No importa, Petrusa, respondió mi madre, es tu padrino, bésale la mano y que te bendiga. Yo me resistía. Entonces el hombre se levantó de la cama de un salto, sacó un hacha y se puso a agitarla. Quise echar a correr, pero no pude, la habitación se llenó de muertos, yo tropezaba con los cuerpos y resbalaba en los charcos de sangre. El terrible musik me llamaba con voz cariñosa diciendo:
No tengas miedo, acércate para que te dé la bendición. El miedo y la sorpresa se apoderaron de mí. En ese momento me desperté. Los caballos estaban parados, Sabelich me tiraba de la mano y me decía: «Ya puede salir, señor, hemos llegado». «¿A dónde?», pregunté, frotándome los ojos. «A una posada». «Ah, Dios gracias, hemos tropezado con la misma valla». «Sal deprisa y podrás entrar en calor». Bajé de la kibitka. Seguía la tormenta, pero ya con menos fuerza. Todo estaba completamente oscuro. El dueño de la posada nos recibió en la puerta, tapando el farol con el abrigo, y me condujo a una habitación pequeña, pero bastante limpia, iluminada por un candil. En la pared colgaban un fusil y un gorro alto de cosaco. El dueño, un cosaco del Licheik, que parecía tener unos 60 años, era todavía un hombre fuerte y vivo. Sabelich trajo el baúl y pidió fuego para hacer el té, que nunca me había parecido tan necesario como entonces. El dueño salió para preparar algunas cosas. ¿Dónde está el guía?, pregunté a Sabelich. Aquí estoy, señoría, me contestó una voz que venía desde arriba. Miré a los Polatí y vi una barba negra y dos ojos brillantes. ¿Qué? Estarás helado, ¿no? ¿Cómo quiere que no pase frío con este armiac tan finito? Tenía un tulup, pero, ¿para qué le voy a mentir? Lo empeñé ayer en una hostería, me pareció que no hacía mucho frío. En ese momento entró el dueño de la posada con el samovar y yo ofrecí una taza de té a nuestro guía. El hombre bajó de los Polati. Su aspecto me pareció singular. Tenía unos 40 años y era de mediana estatura, más bien delgado y ancho de hombros.
En su barba negra había ya algunas canas, y sus ojos, vivos y grandes, no paraban ni un instante. Su expresión era agradable pero pícara. Llevaba el pelo cortado en redondo, vestía un armillac roto y unos pantalones bombachos tártaros. Le ofrecí una taza de té, lo probó e hizo una mueca. Señoría, hágame un favor, dígale que me dé un vaso de vodka, el té no es bebida de cosacos. Cumplí gustoso su deseo. El dueño sacó de un armario una botella, se le acercó y, mirándole a la cara, le dijo: ¿Con qué otra vez por aquí? ¿De dónde te trae Dios? El guía le guiñó el ojo de un modo significativo y contestó con un refrán: he volado en la huerta, he picado cáñamo, una viejecita me tiró una piedra y no me dio. ¿Y los vuestros? Los nuestros, contestó el dueño, siguiendo la conversación alegórica. Empezaron a tocar a misa, pero la mujer del PSP no lo permitió, el PSP estaba de visita y los diablos en el cementerio. Cállate, hombre, repuso mi vagabundo, cuando haya lluvia, habrá setas, cuando haya setas, habrá cesta. Y ahora de nuevo guiñó un ojo. Esconde el hacha en el cinto, está cerca el guardabosques. Señoría, a su salud. Con estas palabras cogió el vaso, se santiguó y se tomó el vodka de un trago. Luego me hizo una profunda reverencia y volvió a los Polati. Entonces no pude entender nada de aquella conversación de ladrones, pero más tarde comprendí que se trataba de los asuntos del ejército del Sheik, recién apaciguado después del levantamiento de 1772. Sabelige escuchaba la conversación con aire receloso. Miraba con desconfianza al dueño y al guía.
La posada, o como decían allí, el Umet, se encontraba aislada en la estepa, lejos de poblado alguno y se parecía mucho a una cueva de ladrones. Pero no había nada que hacer. No podíamos ni pensar en seguir el viaje. La intranquilidad de Sabelich me divertía. Entretanto me dispuse a dormir y me acosté en un banco. Sabelich decidió subirse a la estufa, el dueño se acomodó en el suelo. Pronto toda la isba empezó a roncar y yo me dormí profundamente. Al despertarme a la mañana siguiente vi que era bastante tarde, y que la tormenta ya se había calmado. Brillaba el sol. La nieve cubría con un manto reluciente la interminable estepa. Estaban ya preparados los caballos. Pagué al dueño, que nos pidió un precio tan moderado, que ni Sabelich se puso a discutirlo ni regateó, según tenía por costumbre, y las sospechas de la noche anterior se le borraron completamente de la imaginación. Llamé al guía, le di las gracias por la ayuda que nos había prestado y dije a Sabelich, se le diera una propina de 50 kopecks. Sabelich frunció el ceño. 50 kopecks de propina, dijo. ¿Y eso por qué? Porque tú tuviste a bien traerle hasta la posada. Tú verás, señor, pero no nos sobran los rublos. Si te pones a dar propinas a cualquiera, no tardarás en pasar hambre. No podía discutir con Sabelich. Según mi promesa, el dinero estaba a su completa disposición. No obstante, me molestaba no poder manifestar mi agradecimiento a un hombre que me había salvado, si no de una desgracia, si de una situación muy molesta. Bien, dije fríamente. Si no quieres darle 50 kopecks, dale algo de mi ropa. Lleva muy poco abrigo. Sácale mi tulup de conejo.
Pero, Piotr Andreyevich, por favor, exclamó Sabelich. ¿Para qué quiere tu tulup de conejo? Si lo cambiaría por vodka en la primera taberna. Eso, viejecito, no es cosa tuya, dijo mi vagabundo, si lo cambio por vodka o no. Su señoría me concede un tulup de su propiedad, esa es su voluntad de señor, y tu deber de siervo es obedecer sin rechistar. No tienes temor de Dios, bandido, le contestó Sabelich, con voz enfadada. Ves que el niño no sabe nada y te aprovechas para robarle valiéndose de su candidez. ¿Para qué quieres el tulup del señor? Ni siquiera podrás ponértelo sobre tus malditos hombros. No seas impertinente, dije a mi Diadka, trae ahora mismo el tulup. Dios misericordioso, gimió Sabelich. Un tulup de conejo casi nuevo. ¿Y a quién se lo regala? A ese borracho perdido. A pesar de todo, apareció el tulup de conejo. El musvik empezó a probárselo inmediatamente. Como era de esperar, el tulup que a mí me quedaba justo, le estaba estrecho. Sin embargo, se las arregló para ponérselo, haciendo estallar las costuras. Sabelich casi se puso a aullar cuando oyó el ruido de los hilos que se rompían. El vagabundo parecía feliz con mi regalo. Me acompañó hasta el kibitka y me dijo con una profunda reverencia: Gracias, señorita. Dios le pague su bondad. Nunca olvidaré sus favores. Se fue por su lado y yo seguí mi camino sin hacer caso del enfado de Sabelich. Pronto olvidé la tormenta de la noche anterior y dejé de pensar en mi guía y mi tulup de conejo. Al llegar a Oranienburgo fui directamente a ver al general. Vi a un hombre alto, pero ya encorvado por los años.
Sus largos cabellos eran completamente blancos. Su uniforme, viejo y desteñido, recordaba al de un militar de los tiempos de Ana Loanovna. Y al hablar se le notaba un fuerte acento alemán. Le di la carta de mi padre. Al leer su nombre, me echó una rápida mirada. Dios mío, dijo. Parece que fue ayer cuando Andrei Petrovich era como tú, ¿y ahora qué hijo tiene? Ah, el tiempo, el tiempo. Abrió la carta y se puso a leerla a media voz haciendo observaciones. Estimado señor Andrei Karlovich, espero que vuestra excelencia. ¿A qué vienen estas ceremonias? Uy, ¿cómo no le da vergüenza? Claro está que la disciplina es lo primero, pero ¿es esa la manera de escribir a un viejo camarada? Vuestra excelencia no habrá olvidado. Vaya, y, cuando, el futuro mariscal de campo Min, en la marcha. Y también, a Carolina. Ah, Bruder, todavía se acuerda de nuestras calaveradas. Y ahora hablemos de asuntos, le mando a mi tunante. Vaya, tenerle bien sujeto, ¿qué quiere decir tenerle bien sujeto? Debe de ser un proverbio ruso. ¿Qué es tenerle bien sujeto? Repitió volviéndose hacia Mil. Quiere decir, contesté con el aire más inocente que pude, tratar con cariño, no ser demasiado severo, dar mucha libertad. Ah, comprendo. Y no darle mucha libertad. No, ya veo que tener sujeto quiere decir otra cosa. Adjunto, su pasaporte. Bien, bien, se hará. Me permitirás que te dé un abrazo sin hacer caso de los grados y, tu viejo amigo y camarada. Ah, por fin se le ha ocurrido, etcétera, etcétera.
Bien, hijo mío, dijo al terminar la carta y poniendo mi pasaporte a un lado, todo se hará, con el grado de oficial pasarás al regimiento, y, para no perder tiempo, ve mañana mismo a la fortaleza Belogorskaya, donde estarás bajo el mando del capitán Mironov, un hombre bueno y honrado. Allí verás en qué consiste el verdadero servicio y la disciplina. No tienes nada que hacer en Oremburgo, la disipación es perniciosa para un hombre joven. Y hoy te pido que me hagas el honor de comer en mi casa. Todo iba de mal en peor, pensé. ¿De qué me servía el que, estando todavía en las entrañas de mi madre, ya fuera sargento de la guardia? ¿Dónde había ido a parar? Al regimiento y a una fortaleza remota en la frontera de las estepas de Kirguiz-Kaisats. Comí en casa de Andrei Karlovich, con su viejo ayudante. Una severa economía alemana reinaba en su mesa, y creo que el temor de encontrarse de cuando en cuando con un invitado a las horas de comer fue, en parte, lo que determinó que me enviara tan precipitadamente a la guarnición. Al día siguiente me despedí del general y me dirigí al lugar de mi destino.